Sí, buenas tardes. Eh, Gracias, señor presidente, y bienvenida a la señora Carmen Librero. En dos ocasiones he llevado alguna comparecencia sobre este tema, o sea que ya nos conocemos un poquito esto. Y agradecerle la información relativa sobre todo a las diferentes cuestiones en fin, de los presupuestos generales del Estado en el ámbito de sus responsabilidades y competencias. Yo creo que estamos de acuerdo en los objetivos, que es una responsabilidad que usted ha manifestado en diversas ocasiones, que es la mejora de estos servicios en beneficio de la recuperación económica, del empleo, de la competitividad y, además, que tengan un cierto retorno en los casos que sea posible la mejora de la situación de la economía. Los datos que usted nos ha aportado son prácticamente de mantenimiento de esos servicios de obligación de servicio público, por un lado, en los cuales también comparto esta crítica que he encontrado a faltar que usted hiciera. El transporte urbano o el transporte metropolitano, en lo que llevamos hasta el mes de junio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, pues ha sido utilizado por más de 235 millones de viajeros, un 3,6 más que en el mismo mes del año 2004, y registra una subida del 3,6, por ejemplo, en Barcelona del 5,3, en Bilbao del 5,5, en Madrid del 2,6 y en el caso de Palma y de Sevilla prácticamente del 6%. Es decir, esto es un modelo sostenible que cada vez más en las grandes ciudades metropolitanas tendremos que impulsar. Y, en Barcelona, que es el caso que más conozco y que además esto pues ya se discutió, una proposición no de ley en el propio Congreso, en la cual pues yo mismo la llevé. Claro, el transporte metropolitano de Barcelona se destinan 98 millones en este año 2016, o está previsto. Como ha dicho el señor Macías, y también reiteramos, en su día se llegaron a aportar hasta 150 millones. Es decir, a pesar de haber prácticamente hecho en los últimos años unos aumentos muy fuertes respecto a los usuarios, en más del 20%, el tema, diríamos, continúa siendo muy complicado, porque más del 40% lo están cubriendo en estos momentos los usuarios. Sería necesario, señora Librero, encontrar una fórmula de acuerdo entre todas las administraciones públicas, la Generalitat, el Estado, las comunidades autónomas, las áreas metropolitanas, y ver exactamente a los usuarios para tal de que se garantice un modelo de financiación suficiente y estable, porque creo que en la medida que queremos fomentar el transporte sostenible y dentro de las grandes ciudades y también por normativa europea también se nos va a exigir que los temas de dióxido de carbono en todas las áreas metropolitanas del Estado, este tema va a ser un problema similar. Yo quería hablar de esto, si se está trabajando entre el conjunto de las administraciones públicas en la búsqueda de acuerdos a medio plazo, ya que esto también nos obligaría a reducir esta contaminación y que a partir del 2018, como usted sabe, la Unión Europea nos pide que restringamos el tráfico privado dentro de lo que sería, diríamos, las grandes ciudades o las grandes urbes. Por tanto, esto también iría en la línea de esa movilidad sostenible, ¿no? Bueno, es verdad, como aquí se ha dicho, que usted pues en el tema de servicio público, los 496 millones de compensación a Renfe Operadora y los 110 millones a la Generalitat de Cataluña, que, en fin, se dice o se dice poco, es la única comunidad que tiene traspasada, diríamos, la competencia desde el año 2010 en materia de cercanías. Y también le quería preguntar por estos 15 millones que se destinan para compensar pérdidas por ingresos en autopistas por rebaja de tarifa. Es decir, esto es lo que se ha estado diciendo de las rutas alternativas que se le ofrece al transporte en determinados núcleos donde hay, en fin, riesgo y donde los camiones tienen que utilizar otras infraestructuras que en paralelo pueden suplir esto. ¿Estos 15 millones van hacia ahí o es otra cosa? Y también las autopistas de peaje, que se destinan unos 28 millones. ¿Nos podría detallar en qué autopistas se da este tipo de compensaciones? No le voy a preguntar cómo se ha resuelto finalmente el problema de las autopistas radiales de Madrid y los costes de cómo se financiarán, porque este es un tema que daría para toda una comparecencia, pero sí es un tema que también preocupa. Y quería hablarle también del modelo aeroportuario de AENA. Dentro de su competencia me parece que está el tema de la compañía en aire, ¿no? ¿No está dentro de la vía?
en la comparecencia del año 2014 parecía que usted lo ha asumido. Bueno, ya va, como la comparecencia del 2014, que la llevó mi compañero Ruiz Carbonell, se habló y usted hablaba de que estas competencias pues estaban dentro de su ámbito, me había preparado. Es decir, yo, en fin, creo que se ha hecho un mal negocio en el tema de AENA, ya lo digo, porque es que creo que esto, desde el Grupo Socialista, nosotros lo tenemos que reivindicar. Dijimos que esto era un mal negocio sacarlo en aquel momento. Y, de hecho, todas las informaciones económicas, no es del Grupo Socialista, sino de todos, para entendernos desde el mercado de valores, hasta pasando por todos los grandes, diríamos, diarios de información económica, pues dicen que el haberlo sacado con esta precipitación, si se hubiera sacado 6 meses al posterior, pues hubieran supuesto casi 6.000 millones de euros más de ingresos en las arcas que nos hubieran disminuido la deuda pública. Como mínimo yo les tengo que reprochar que ahí se ha hecho un mal negocio y que en todo caso la precipitación nunca es buena, aquello de vísteme despacio que llevo prisa, ¿no? Y en este tema creo que el Ministerio se ha equivocado. Y además nosotros no estamos de acuerdo en este tema. El modelo aeroportuario que en su día nosotros habíamos dicho, sí, tenía un 49% de participación, pero en un acuerdo con las comunidades autónomas, con los entes, en un modelo descentralizado de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, básicamente. Un poco como se ha hecho en los puertos, que está dando un buen resultado para que pudieran competir entre ellos, fijar sus tarifas, fijar sus rutas y demás. Yo creo que en este tema, yo creo que, en fin, que por parte del Gobierno del Partido Popular no se ha enfocado bien estos temas. El plan de desarrollo, por tanto, el sectorial 2014-2017, que usted habló de él, para la mejora de la eficiencia del sistema aeroportuario, ¿en qué nivel se encuentra o si ha estado desarrollado? No tengo en estos momentos, diríamos, en fin, no nos ha llegado. Y después también de esos fuertes incrementos, usted nos hablaba en los primeros años del Gobierno, a partir del decreto 8-2014, las tarifas han quedado congeladas. Este tema me lo podría usted aclarar si es así. ¿Cuáles serían los...? Sí, y después le quería hablar de un tema que para mí es vital. He tenido bastante relación con todo el sector del transporte. La atomización, diríamos, del sector de transporte en España, que es un grave problema que llevamos, diríamos, arrastrando desde hace muchísimos años, y la necesidad también de que las empresas doten de un mayor tamaño, ¿no? Esto hace que en estos momentos se produce un exceso de oferta, con lo cual se produce dumping, sobreexplotación. Ya he visto que en todas estas inspecciones que se hacen, de alguna manera se quiere garantizar la seguridad, pero el problema sigue existiendo. Y además, diríamos, los transportistas, pues, en fin, tienen un problema grave sobre esto. Siempre que vienen te dicen que trabajan a unos costes, diríamos, tal, que no les permite ni siquiera no sacarse un sueldo digno, ni siquiera, para entendernos, hacer una reinversión, porque no pueden amortizar, diríamos, la maquinaria y demás. En este tema está previsto por parte del Ministerio realmente ir hacia una reconversión o enfocar el tema hacia una cuestión que nos homologue con lo que en Europa está haciendo. Y después ha salido alguna vez el tema de las 44 toneladas, y yo creo que, en fin, que también sería razonable que en el seno de la Unión Europea se armonizara la fijación de un criterio único respecto al límite máximo de pesos, dimensiones, alturas, más que nada para que no hubiera entre los diversos países de la Unión Europea, también a la hora de competir. Y finalmente le quería preguntar sobre el tema de la euroviñeta. ¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre este tema? También es un tema que preocupa al sector, que pueden añadir costes. Dicen que nosotros nos podemos situar como si fuéramos una isla, pero es que, en definitiva, nosotros, al ser al final, diríamos, de la península, pues el 80% lo tendrían que pagar los propios transportistas españoles y solo nos beneficiaríamos de un 20%, mientras que los países centrales de Europa, pues que les pasa todo el tráfico, posiblemente el tema de aplicar la euroviñeta, pues, en fin, pudiera estar mucho más justificado. Ya conoce usted el caso de Francia, que lo intentaron aplicar y que tuvieron que tirar para atrás. Le quería preguntar sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias.